Quinto avanzaba con pasos discretos por las angostas calles empedradas de Rieti. Había ocultado su impresionante panoplia, esa armadura oscura y su espada mágica, fuego dorado, adoptando vestiduras sencillas del lugar y, desde su perspectiva, bárbaras. Como un viajero común, pasaba desapercibido entre los lugareños. Las calles de Rieti parecían congeladas en el tiempo. Los edificios de piedra se alzaban como guardianes silenciosos del pasado, y las murallas fortificadas protegían a la ciudad como un escudo impenetrable. La arquitectura era una mezcla de influencias romanas y locales, creando una atmósfera única que hablaba de los siglos de historia que habían transcurrido en ese lugar. Quinto caminaba por la calle principal, rodeado de casas de tejados rojos y puertas de madera maciza, talladas con símbolos ancestrales. Los lugareños iban y venían, ocupados en sus quehaceres diarios. Había un bullicio constante en las calles, con vendedores que ofrecían sus mercancías desde puestos de madera. La fragancia de hierbas y especias llenaba el aire, creando un ambiente embriagador. A medida que avanzaba, Quinto se daba cuenta de que la gente de Rieti era amigable pero reservada. Sus miradas curiosas se posaban en el viajero, pero él respondía con una sonrisa cortés. Estaba decidido a cumplir su misión, obtener información valiosa para el general de la Legión, y sabía que su aspecto debía ser lo menos amenazante posible. Llegó al mercado central, donde se encontraban las maravillas del mundo medieval. Puestos llenos de productos exóticos, desde joyas hasta especias raras, se alineaban en un bullicio de colores y sonidos. Quinto se mezcló con la multitud, escuchando con atención las conversaciones y observando los gestos de los lugareños, en busca de cualquier indicio que pudiera ayudarlo en su búsqueda. La ciudad de Rieti, con sus calles empedradas y sus edificios centenarios, estaba llena de secretos y misterios, y Quinto estaba decidido a descubrirlos. Con cada paso, se adentraba más en el enigma que envolvía este lugar, sin sospechar que su misión podría llevarlo a desvelar los enigmas más profundos de la historia de esta antigua ciudad. Quinto avanzaba con sigilo entre la multitud, un maestro en el arte de la discreción. A sus oídos llegaban todos los susurros que flotaban en el aire, como ecos del pasado. Pero a medida que escuchaba las conversaciones de los lugareños, una realidad desconcertante se apoderaba de él. Los habitantes de Rieti hablaban un extraño dialecto derivado del latín, pero tan cargado de palabras bárbaras y misteriosas que Quinto luchaba por comprender. Su rostro, siempre imperturbable, no reflejaba ninguna expresión, pero en la soledad de su mente, una voz martilleaba con una conclusión incisiva: soy un inútil. Se sentía como un extranjero en su propia tierra, incapaz de descifrar el lenguaje local, y por ende, completamente inútil en su búsqueda de información para el general de la Legión. Mientras continuaba mezclándose entre los lugareños, las palabras incomprensibles le llegaban como un coro caótico. Este es mi momento de grandeza, pensó Quinto con sarcasmo, un mago guerrero, un tribuno augusticlavio, enfrentando hordas de monstruos y criaturas mágicas, y aquí me encuentro, derrotado por un dialecto local. Era una paradoja cómica, un héroe de la Legión en una situación absurda. Quinto se resignó a su destino momentáneo y decidió tomar un enfoque más pragmático. Intentaría comunicarse a través de gestos, señales y una sonrisa amigable. Con el tiempo, esperaba que su presencia amable en la comunidad lo ayudara a ganarse la confianza de los lugareños, finalmente, encontrar la información que tanto necesitaba. Aunque las palabras se le escapaban, su determinación no disminuía. Después de todo, incluso el más astuto de los guerreros debe enfrentar desafíos cómicos de vez en cuando en su camino hacia la grandeza. Mientras Quinto avanzaba en su misión en tierras desconocidas, una voz diferente llegó a sus oídos.
Era un dialecto áspero, casi bárbaro, pero comprendible. Dos personas estaban inmersas en una conversación en latín, aunque parecía que la voz de un anciano recitaba poesía simple, casi infantil, y la melodiosa voz de una doncella la repetía con tosquedad, añadiendo un acento bárbaro que perturbaba a Quinto. Decidió seguir esa melodía inusual, ya que era su oportunidad de entablar un diálogo con la gente local. Quinto interceptó a los interlocutores y quedó sorprendido al encontrarse con un anciano de cabello negro y barba tupida, vestido con una sotana negra. Su aspecto bonachón y su mirada sabia lo hicieron parecer un anciano de profunda sabiduría. A su lado estaba una doncella de aproximadamente 16 años, con cabello rojo intenso que relucía como el fuego y ojos verdes que brillaban con la curiosidad del mundo. Su belleza era deslumbrante, y aunque su pronunciación tosca y su acento bárbaro chocaban con la melodía del latín, le daban un encanto único y sincero. Quinto dio un paso al frente, hizo una venia respetuosa y se presentó con una voz que pretendía ser dubitativa y frágil, como si estuviera recién recuperándose de un duro golpe. Señorita, señor sacerdote, comenzó en un latín fluido y sin errores, a pesar de que no estaba seguro de que el anciano de negro fuera realmente un sacerdote. Para él, era evidente que las ropas del anciano eran distintas de las del resto. Me han atacado y robado, continuó con voz trémula, me golpearon la cabeza hace poco y, la verdad, no sé cómo decirles esto, pero me he olvidado de mí mismo. Más allá de mi primer nombre, Quinto, y que mi familia vive cerca de la ciudad de Arimino, no busco dinero ni nada por el estilo. Lo que deseo es que me guíen en este mundo. El anciano, con una mirada de compasión, asintió, y la doncella mantuvo su sonrisa tranquilizadora, aun con ese peculiar acento que Quinto encontraba incómodo. Verán, continuó Quinto, ustedes son los únicos que parecen hablar mi lengua, y quisiera que me expliquen dónde estoy, quién gobierna aquí, quién pelea contra quién, qué caminos son peligrosos y cuáles seguros. Incluso, aunque me apene admitirlo, quisiera saber cómo puedo comprar una hogaza de pan. Quinto bajó la mirada, fingiendo una mezcla de vergüenza y desamparo, mientras esperaba una respuesta de los dos benevolentes lugareños. El drama de su actuación se intensificó en ese momento, y estaba a punto de descubrir si su artimaña lo llevaría más cerca de su objetivo en esta tierra misteriosa. La verdad es que cualquiera con la misma historia habría atraído inmediatamente las sospechas del sacerdote, pero el perfecto latín que hablaba aquel joven no dejaba lugar a dudas. Debía tratarse de un noble caballero que, por influencia de sus padres, seguramente se había dedicado en cuerpo y alma a los estudios. Estudios de alto nivel, de hecho, de latín, que ahora parecía haber adoptado como su idioma materno. Nadie habla latín como lengua materna en estos días, a menos que seas un gusano de biblioteca, reflexionó el sacerdote. La doncella, por su lado, quedó impresionada por Quinto. Lo vio como la encarnación misma de la dignidad y la belleza masculina. Su voz, por los dioses. Su voz no era ni demasiado grave ni demasiado aguda, y hablaba con una melodía que recordaba a los antiguos poetas. No era como los toscos poemas de su maestro. Quinto irradiaba una elegancia que era difícil de pasar por alto, y la doncella sintió que estaba ante algo excepcional. Quinto continuó su actuación, sabiendo que había conquistado la confianza de estos dos lugareños. Sin embargo, en el fondo de su corazón, se sentía atrapado en un enredo de identidad, mientras tejía una red de engaños y verdades a medias. El drama de su actuación se intensificaba con cada palabra y gesto, y se encontraba en una encrucijada, luchando con las complejas emociones que esta nueva identidad le imponía. En el corazón de la antigua ciudad de Rieti, bajo la luz dorada del atardecer,
Fray Bernardo di Beicia se adelantó para presentarse a Quinto con una solemnidad que reflejaba la importancia de la ocasión. El sacerdote, con su sotana negra y barba tupida, exudaba una presencia de sabiduría y Permítame presentarme, joven. Soy Fray Bernardo di Beicia, y soy el tutor privado de esta talentosa doncella que acompaña mi camino. Y esta es la encantadora Elisa Bianchi di Rieti. Quinto, con una elegante venia, respondió con respeto: es un placer conocerlos, Fray Bernardo, señorita Elisa. Fray Bernardo, con una sonrisa sincera, extendió una invitación conmovedora. Quinto, se me ocurre que la mejor manera de darle la bienvenida a nuestra ciudad es compartir el pan más exquisito que se hornea en Rieti. Conozco al mejor panadero de la ciudad, y me gustaría invitarlo a un banquete sencillo pero delicioso. ¿Qué dice usted? Será una oportunidad para que se familiarice con nuestra ciudad y conozca a algunos de sus habitantes. Quinto, sintiéndose agradecido y acogido, aceptó la invitación con gratitud. Aquella cena sería el comienzo de una nueva etapa en su búsqueda, una oportunidad para forjar lazos con los lugareños y descubrir los misterios que la ciudad de Rieti tenía para ofrecer. En ese momento, el destino los unió en una escena que marcaría un episodio de dramática revelación y unión en su camino épico. En el majestuoso ducado de Spoleto, tierra de los lombardos, la luz del sol acariciaba las antiguas piedras del camino mientras el sacerdote, con una sonrisa amable, pronunciaba las palabras que resonarían en la mente de Quinto como un trueno lejano. Usted se encuentra en el ducado de Spoleto de los lombardos. Al escuchar estas palabras, la mente de Quinto chispeó con una mezcla de intriga y cuestionamientos. Su infancia había sido marcada por las lecciones de su padre, quien lo había instruido con fervor en las tribus bárbaras de la Germania. En sus memorias, la lombarda no destacaba como la tribu más prominente, lo que avivaba aún más su asombro. ¿Cómo había esta gentuza logrado invadir la sagrada Italia, tierra de los antiguos romanos? Mientras su mente divagaba en la bruma del pasado, sus ojos, como relámpagos de determinación, se apartaron en una dirección diferente. Allí, la figura de una joven doncella atraía su mirada de manera inconfundible. Era indudablemente hermosa, con su cabello que parecía un manto de fuego y sus ojos que destilaban misterio. Pero Quinto, con la resolución de un hombre en una búsqueda épica, recordó su propósito y la necesidad de obtener información valiosa. En ese instante, la historia y la belleza se entrelazaron en un drama épico. Las pasiones y los objetivos del joven se debatían en su interior, mientras el destino le abría un camino lleno de secretos y revelaciones en la misteriosa tierra de los lombardos. Quinto, dudando por un instante, continuó con su caracterización, ocultando su verdadera identidad en busca de información valiosa. ¿Hace cuánto nuestros nobles ancestros tomaron estas tierras de Roma? La pregunta, aparentemente fuera de lugar, dejó a Fray Bernardo y Elisa perplejos. Quinto, con una expresión de incertidumbre, agregó: la verdad es que ni siquiera sé en qué año me encuentro. Para mí, es como si el Imperio Romano aún existiera. No sé cómo hacerme entender. La confusión y el misterio rodeaban a Quinto mientras esperaba pacientemente la respuesta, consciente de que su estratagema era su mejor aliada en esa tierra desconocida. Los ojos de Fray Bernardo y Elisa se encontraron, reflejando un asombro compartido, y el destino de Quinto pendía de un hilo en ese momento de dramática revelación. Fray Bernardo procedió a hacerle algunas preguntas a Quinto, y pronto se dio cuenta de que el conocimiento del joven sobre Roma era prístino solo hasta el siglo III, más o menos. Debía tratarse de un erudito o, quizás, el hijo de uno,
ya que parecía poseer detalles que el propio sacerdote, quien se consideraba un experto, desconocía o había escuchado solo a través de rumores. Fray Bernardo, con una sonrisa de entendimiento, comentó: «Debe ser un erudito que apenas ha llegado al siglo III. Déjame explicarte. Estamos en el año 760 de nuestro Señor, lo que equivale, más o menos, al 1513 desde la fundación de Roma». La mente de Quinto hizo un rápido cálculo, y sus pensamientos se agitaron en un torbellino de asombro. No habían pasado ni siquiera 30 años desde que su padre y la novena legión habían ingresado al mundo mágico de su madre, donde el tiempo fluía de manera diferente. Pero aquí, en esta extraña tierra de los lombardos, habían transcurrido 500 años, un lapso de tiempo que desafiaba toda lógica y entendimiento. La magnitud de la revelación no dejó sin habla, y la verdad sobre el abismo temporal en el que se encontraba se desplegó ante él como un abismo insondable. El ambiente en el ducado de Spoleto estaba cargado de historia y misterio, y la conversación entre Quinto, el sacerdote Fray Bernardo y Elisa se había convertido en un fascinante viaje a través de los siglos. A medida que el sol se deslizaba hacia el horizonte, la llegada del anochecer se hacía evidente. Elisa, con un brillo de interés en sus ojos, preguntó a Quinto: «¿Dónde pasará la noche, mi señor?». La pregunta reflejaba su preocupación por el forastero. Quinto, con humildad, respondió: «En la calle, supongo». No es muy diferente de pasar la noche en los bosques de las montañas al sur, pero ciertamente es más seguro. Aquí, supongo que no tendré que temerle a los lobos. Sin embargo, Elisa rechazó la idea con fervor. «Usted es alguien culto, y alguien así no debe pasar la noche a la intemperie», afirmó con determinación. Luego, mirando a su maestro, añadió, sonrojada: «Papá». El sacerdote tosió y regañó en lengua lombarda, aunque suavemente. Luego, se volvió hacia Quinto y sugirió: «Puede quedarse en el monasterio. Allí, la mayoría hablamos latín, aunque no tan bien como usted. De hecho, me gustaría contratarlo. Mejorará nuestra dicción y entonación, y a cambio, tendrá un techo sobre su cabeza y comida. También podrá acceder a nuestra biblioteca. Estoy seguro de que existen varios tomos que solo usted podrá entender». Elisa se sentó enojada, incapaz de apartar la mirada del rostro apuesto del joven. El destino había tejido un nuevo giro en esta historia, y el romance comenzaba a entretejerse con los hilos de la intriga y el conocimiento en este rincón del ducado lombardo. Quinto asintió con humildad, aunque en su interior no podía estar más complacido. Una biblioteca y el apoyo de sacerdotes que, aparentemente, adoraban a algún dios de la sabiduría, le hacían reconsiderar su opinión sobre la supuesta barbarie de estos lombardos. Desde cierto punto de vista, tenía sentido que una tribu bárbara invasora hubiera adoptado algunas costumbres civilizadas con el tiempo. Con una voz serena y decidida, Quinto respondió: «Acepto». El destino lo había guiado a un nuevo rumbo en esta tierra misteriosa, donde la historia y el conocimiento se entrelazaban con su propia epopeya personal. La noche caía sobre el ducado de Spoleto, y Quinto se preparaba para embarcarse en una nueva etapa de su viaje, en la que la sabiduría y el romance se mezclarían en una narrativa épica aún por desarrollarse.